Hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar con la sesión de hoy, con la tutoría de hoy. Vamos a seguir adelante y hoy vamos a hacer la evaluación de intervención psicológica en el asma bronquial. La Guía Española para el Manejo del Asma, se llama YEMA, en el 2018 nos define asma como una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias que se asocia a la hiperrespuesta bronquial y que cursa con la limitación variable al flujo aéreo ante la exposición a diferentes estímulos que pueden ser inocuos para personas sin asma. Entonces, bueno, todos habéis visto una crisis de asma, conocéis a alguien que tenga asma, ya sabéis que es pues eso, que empieza a faltarles el aire, pues porque hay algún elemento en el ambiente alrededor, pues que por lo que sea, o incluso algún tipo de estímulo a lo mejor más estresor, que les hace que se les desencadene una crisis asmática. Esta obstrucción bronquial es el resultado final al que llevan los cambios fisiopatológicos en respuestas a los diferentes desencadenantes que puede haber, como infecciones, alérgenos, irritaciones, y el origen de los episodios de disnea o presión torácica, episodios de tos, etc. Los síntomas presentan gran variabilidad, desde una sintomatología leve hasta llegar a situaciones más graves en las que pueda llegar en riesgo la salud o la vida de la persona. Normalmente pueden ser total o parcialmente reversibles, siempre que tengamos o el inhalador necesario, bueno, la medicación que sea necesaria, o bien que la persona que padezca, por ejemplo, una sintomatología leve, tenga herramientas para mejorar estos pequeños brotes, ¿vale? El tratamiento médico a lo que se dirige es a reducir los síntomas diarios y a prevenir aquellas exacerbaciones, es decir, aquellos subidones y pérdidas de función pulmonar por medio de tratamientos farmacológicos y por otras medidas de supervisión y de control ambiental, pues yo qué sé, pues que hagan una buena higiene de la habitación o que tengan ¿cómo se llama esto? Un purificador de aire, un humidificador, depende. O incluso un deshumidificador, porque por ejemplo con la humedad en las islas el tema de los ácaros es tremendo. O sea, ya sabéis que en zonas más húmedas los ácaros se reproducen con mayor rapidez. ¿Qué fármacos tenemos? Los de control o mantenimiento y los de alivio o rescate. Los que son de control o mantenimiento suelen tomarse a diario y durante mucho tiempo, y los de rescate se administran a demanda, es decir, a demanda es cuando tenemos un brote, ¿vale? No porque me apetezca. Como os he dicho, el tratamiento se centra en el control del síntoma y poner medidas de supervisión y de control ambiental. Actualmente, el asma bronquial afecta a más de 300.000 personas, suponiendo un problema de salud pública con costes económicos y de recursos, con absentismo laboral, escolar, pérdida de calidad de vida, de capacidad funcional, de bienestar psicológico y social, tanto para el paciente como para la familia. Tengamos en cuenta que el tratamiento farmacológico y las medidas de control ambiental son los componentes centrales del control del asma. Tenemos a Buceta y Vázquez, que en el 96 dicen que la conducta del paciente para cuidado personal, las conductas relacionadas con el estilo de vida saludable, las expectativas del paciente sobre la enfermedad y su tratamiento y las estrategias de afrontamiento, la ansiedad, la depresión, son determinantes para lograr una eficacia terapéutica. Debido a estas características que estábamos diciendo, es necesario que la estrategia terapéutica que preparemos contemple una identificación y modificación de las variables psicológicas
que dificultan alcanzar y mantener un control óptimo del asma y sobre todo intentar conseguir la mejor calidad de vida para el paciente. Entonces ahí está nuestra labor. Vamos a empezar, lo primero de todo, por hacer una evaluación de los factores psicológicos relacionados con la fisiopatología y el funcionamiento de las vías respiratorias. Se ha observado que en la gran mayoría de pacientes, o la gran mayoría de pacientes, sitúan ciertas emociones de estrés y ansiedad antes de la aparición de una crisis como desencadenantes o exacerbadores de la sintomatología, o sea, como pico. Claro, sin embargo, la naturaleza correlacional de estas investigaciones no permite establecer relaciones de causalidad. Puede que no se haya podido demostrar, pero a verlo, haylo. Para comprobar la causalidad se hace de dos maneras, se siguen dos vías de estudio. Anticipación del estímulo aversivo usando sugestión verbal, inhalación de gas inocuo, haciendo creer que es un broncoconstrictor o un broncodilatador, depende, mediante la inducción de eventos de activación emocional mediante diferentes tipos de estresores, pues utilizando películas, por ejemplo. Haciendo todo esto se observó que existe una relación directa entre el declive de la función pulmonar y los síntomas de asma observados en laboratorio mediante la provocación de estados emocionales negativos, mediante la aparición de estos en la vida cotidiana de los pacientes. El Asthma Trigger Index Inventory son unas escalas con las que se evalúan precipitantes emocionales de la crisis o se desarrollan para medir un amplio espectro de desencadenantes del asma. Bien, aquí volvemos a tener el estrés. ¿Os dais cuenta cuando os decía de que el estrés es el mal de nuestro tiempo? Pues ahí lo tenéis. Un hecho es que se alcanza el éxito terapéutico cuando el paciente actúa como colaborador activo y eficaz de su propia salud, realizando esas tareas específicas de prevención que se le van enseñando o que se le van pidiendo y el manejo de las crisis y conductas de salud en general. Es decir, no vamos a poder tratar bien ni médica ni psicológicamente a un paciente, esto es de cajón, si el paciente no nos colabora. En cuanto a la evaluación psicológica del asma, pues vamos a valorar esas conductas y los elementos cognitivos y emocionales con los que se encuentran asociadas para ver qué variables afectan al automanejo de las crisis en este paciente. En cada paciente concreto, evidentemente. Bueno, pues para evaluar el grado de control del asma, puede estar establecido por el terapeuta o para el paciente, tenemos una serie de cuestionarios, ¿vale? Los cuestionarios más usados, el Asthma Control Test, el Asthma Control Questionnaire y el control del asma en niños. Si os miráis en internet los encontraréis, no hay problema. Vamos a evaluar los conocimientos del paciente sobre el asma y sobre su tratamiento. Pues necesitaremos de la implicación del paciente mediante conductas de automanejo, pero también tenemos que ofrecerle un conocimiento sobre la enfermedad y el tratamiento. Acordaos, cuando hablamos de cualquier tipo de trastorno o de enfermedad, el que la persona tenga un buen conocimiento de aquello que la está afectando, que la está aquejando, que lo comprenda, también hace que esta persona pueda tener una sensación de mayor control. Como os decía, cuáles son los cuestionarios sí, listados que podemos utilizar. El knowledge, conocimiento, actitud y autoeficacia, cuestionario de asma, que se llama KSEAQ para adultos con asma. El Asthma Knowledge Questionnaire para padres de niños asmáticos y el Newcastle Asthma Know Quest, que es el cuestionario para medir conocimiento en pacientes adultos en relación a su enfermedad. Claro, fijaos que en todo meten niños, porque los críos, claro, sí, últimamente, yo no sé vosotros, pero ¿no tenéis la sensación de que cada vez hay más alergias, más reacciones asmáticas, más enfermedades raras o intolerancias o cosas de este tipo? No sé, supongo que es por el tipo de vida que llevamos, por el tipo de comida que consumimos, yo supongo que es un poco de todo.
Pero sí que es cierto que a los niños asmáticos es muy importante ya desde chiquititos que se les enseñe pues, en qué consiste la enfermedad, cómo pueden hacer ellos para controlarlo, cuáles son las pautas de salud que deben de seguir, y así obtendremos unos adultos autoeficaces frente a la enfermedad. Continuando con la evaluación de los factores psicológicos relacionados con el automanejo, tenemos la evaluación de la función pulmonar. Se hace mediante medidores de flujo respiratorio máximo o peak flow meter, que es soplar en un bicharraco de esos, que nos indica el flujo de aire alcanzado en los primeros 150 mililitros de una expiración forzada. Esto después de una inspiración también forzada, es decir, tomas todo el aire que puedas y luego echas todo lo que puedas dentro del medidor. El descenso en el flujo respiratorio máximo está en relación con el grado de obstrucción bronquial que tenga el paciente. Es de gran utilidad para el seguimiento de fluctuaciones de vías respiratorias en la vida diaria del paciente. En cuanto a la evaluación de percepción de desencadenantes de exacerbaciones asmáticas, pues tenemos que la percepción por parte del paciente en cuanto a los desencadenantes de la exacerbación asmática puede variar y en muchas ocasiones no ser real. Entonces, si el paciente no tiene una visión real de cuáles son los desencadenantes, nos va a crear un descontrol o una incertidumbre en la persona o ambas cosas. La correcta identificación del estímulo o de estímulos precipitantes, la verdad es que es compleja y requiere que el paciente que tenemos delante tenga los conocimientos adecuados sobre desencadenantes personales de sus crisis y que perciban correctamente los síntomas. Para eso tendremos que hacer una especie de psicoeducación en este sentido. El paciente tiene que lograr ver una relación de contingencia, es decir, que uno va detrás de otro, entre desencadenante y síntomas. Algunos pacientes ansiosos pueden presentar síntomas respiratorios al ser expuestos a componentes irrelevantes de la situación global por un proceso de generalización. Por otro lado, los sesgos cognitivos de la depresión pueden dificultar el establecimiento de relaciones de contingencia entre desencadenantes reales y síntomas asmáticos, porque la depresión pues, también te puede cursar cuando tienes esta opresión en el pecho en que no puedas respirar bien o que te dé un pinchazo y se pueden confundir. Y por ello es importante que evaluemos la percepción del paciente de los desencadenantes de su crisis, contemplando tanto el grado de precisión que tiene este paciente a la hora de identificar el estímulo, como qué factores hacen que no pueda hacerlo correctamente para solucionarlos y que pueda llegar a conseguirlo. Podemos valorar el grado de precisión, no precisión, en cuanto a estímulos desencadenantes de diferentes maneras. Podemos utilizar autorregistros, habiendo instruido al paciente de cómo debe de hacerlo, pedirle al paciente que señale estímulos o situaciones desencadenantes, que él recuerde. El Asthma Trigger Inventory, que tiene alergenos de polen, de animales, actividad física, contaminación ambiental, irritantes, infecciones y factores psicológicos, pues valora un poco todo esto y todo ello se cotejará con pruebas y con el informe médico que ellos tengan. Evidentemente, ahí sí que tenemos que colaborar con el médico. En cuanto a la evaluación de la percepción de los síntomas del asma, entre el 15 y el 60%, vamos, un rango muy amplio, ¿vale?, de pacientes muestran una correlación débil entre los síntomas que perciben y el grado de limitación de flujo aéreo. El error perceptivo por exceso, o sea, es decir, una hiperpercepción, sería un incremento de efectos secundarios de fármacos, una mayor carga de la enfermedad para el paciente y para el sistema sanitario. El error perceptivo por defecto o hipopercepción, pues sería dada por una falta de adherencia a la medicación o por un retraso en buscar ayuda médica o por incluso un riesgo para la vida, incluso llegamos a la mortalidad por asma. Es decir, tan malo es que nos parezca que aquello es horroroso lo que nos está pasando y que no le pasa a nadie más, como que no le demos importancia en este caso. ¿Alguno de vosotros tiene asma o tiene cerca a alguien asmático?
Andrea, ¿no? Una amiga, vale. ¿Y tú lo has visto alguna vez en una crisis, Diego? Con el polen. Y le desencadena reacción asmática. ¿Pero es asma o es alergia? Porque no, siempre que no se exponga a los ácaros del polvo y pelo de animales, vale. Vale. Es una alergia. Necesita su Ventolin. Vale, vale, ok. Ujú. Esto debe ser una sintomatología más leve, ¿no? Si con el Ventolin lo puede arreglar. Ah, claro. La alergia le lleva a tener el asma. Vale, ok. Más bien alergia. Vale, vale. Claro, pero sí que es verdad que una alergia puede causar una respuesta asmática. Vale, vale. Son un poco, mm, cuando hay una exacerbación, ah, es un poco espantoso, ¿no? O sea, yo tengo una amiga que lo es bastante además y alguna vez que me la he encontrado en plena crisis, la verdad es que te asusta un poquito, ¿eh? Bueno, se chuta unos Ventolin, es algo más fuerte y luego tiene también de vez en cuando le dan unas jeringuillas por si fuese una cosa más gorda. Siguiendo con la evaluación de la percepción de los síntomas del asma, la mayoría de pacientes presentan deficiencias en la percepción de síntomas como resultado de la implicación de gran variedad de factores cognitivos y afectivos, sean las expectativas, la afectividad negativa, la ansiedad, la hiperpercepción. La defensividad o depresión sería una hipopercepción. Para la detección de patrones inadecuados, lo que usaremos será el coeficiente de correlación y el sistema gráfico distribuido por zonas que van situando los distintos pares de los valores subjetivos. En la evaluación de esta percepción del paciente de los síntomas respiratorios, tenemos que tener en cuenta que es necesario el reconocimiento de factores que pueden estar implicados en sesgos perceptivos como las creencias, las expectativas de presentación de los síntomas, la ansiedad, la depresión, además de la determinación del grado de precisión en la percepción de los síntomas. Ahí los sesgos perceptivos nos pueden jugar una muy mala pasada. Vamos con la evaluación en la adherencia del tratamiento, porque evidentemente cuando tenemos una persona asmática es prácticamente forever and ever, ¿no? Together. Entonces, pues bueno, que la persona tenga una buena adherencia es importante. La falta de adhesión a la estrategia terapéutica central del asma, que es el tratamiento farmacológico, es un factor crítico que impide obtener un control de la enfermedad. El incumplimiento se da más en fármacos de control que en la medicación de rescate, evidentemente. Todos cuando entran en crisis van al rescate. La administración de fármacos para el asma por vía inhalatoria es la elección más común, por lo que es importante que lo sepan administrar bien. No sé si habéis visto el vídeo, ahora me acabo de acordar, de una señora que creo que es de House, además. Sí, es de un episodio de House, que la señora pues que no le mejora el asma, que no hay manera, ¿no? Hija, le dice, pero bueno, pero usted usa el Ventolin, la señora, por supuesto, cada día 2 veces. Ah, dice, y cada día me lo administro 2 veces, decía ella. Entonces el house le dice, a ver, por favor, enséñeme cómo lo hace, a ver si es que no lo hace bien. La señora coge el cacharro, a ver si me veis la mano y hace, y ves la cara de house, que es un poema. Bueno, pues es importante que se sepan administrar bien. Para los niños, por suerte, por donde yo era pequeña no existían, ahora existen una especie de embudos, unos tubos, que tú aplicas el Ventolin en un extremo y pones la boca en el otro. Simplemente hacen los puffs del Ventolin dentro y solo tienen que respirar ahí, porque respiran todo el medicamento. Antes era puff, inspirando inmediatamente.
Pero ahora con esto, pues hombre, la verdad es que facilita mucho, la, la administración correcta del medicamento y que no se pierda en mitad de la boca y por el camino. Vale, como os decía, pues eso, que la falta de adhesión, bla, bla, bla. Vale. La baja adherencia a la medicación y los errores en su administración a veces conllevan exacerbaciones asmáticas, mayor número de visitas a urgencias, un declive, porque al final los pulmones lo sufren, un declive de la función pulmonar y un mayor riesgo de mortalidad y de grave afectación de la calidad de vida. Entonces, si la persona que de repente ya se encuentra mejor, pues lo típico, deja la medicación. Esto es lo mismo que cuando estás con ansiolíticos, antidepresivos o cualquier tipo de medicamento que sean para el estado de ánimo. ¿Qué ocurre? Hay personas que tú les dices, bueno, el tratamiento son 6 meses, ¿vale? Normalmente, cuando es algo puntual, cuando es algo para un momento puntual en la vida y tal, ¿no? Entonces, son 6 meses, un año, depende. Tienes que tomarlo los 6 meses, ni se te ocurra dejarlo de golpe y dejarlo sin que tu médico lo sepa. De repente, pasados 2 meses, 3, la persona ya se siente bien, deja el tratamiento. Pues me he quitado las pastillas, dices, con el médico. No, 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 me las he quitado yo y estoy estupenda. Y dices, vale, aquí te espero porque el batacazo va a ser de órdago. Que sepáis que si tenéis un paciente en tratamiento que esté con antidepresivos, ansiolíticos, escitalopram, paroxetina, este tipo de medicamentos que primero empiezan a hacer efecto a las 3 semanas, a partir de 3 semanas, y segundo, funcionan súper bien, pero no los puedes dejar de golpe porque luego entras en un pico de hundimiento personal de la vida, de que nada vale nada, de que te vuelve toda la sintomatología ansioso-depresiva, pero a lo bestia. O sea, tenéis que hacer también campaña con esto, con los medicamentos, que nunca se pueden dejar. Si es algo, por ejemplo, si es una enfermedad como puede ser el asma, que es crónica, tenemos que motivar al paciente para que no deje la medicación, ¿vale? Si es una enfermedad, si es algo más puntual, pues bueno, pues vale, pues en su momento lo dejarás, pero cuando lo diga el médico, no cuando lo digas tú. Porque hay mucha gente que piensan que la voluntad lo puede todo y no es verdad. Es decir, esto es química, queridos. Si tú de repente me la quitas, la hemos liado parda, ¿vale? Bueno, hay algunos patrones con los que nos vamos a encontrar, como por ejemplo que se baje la dosis. Pues en vez de tomarme una, me tomo media. O en vez de ponerme 2 puffs, me pongo uno. O al revés, nos vamos a encontrar con un exceso de toma de medicamentos. Por ejemplo, decidir. También nos podemos encontrar con que decidan libremente no volver a tomar, perdón, la medicación, olvidarse de ella. Bueno, pueden confluir varios de ellos a la par. Bueno, nos podemos encontrar con diferentes factores a la vez. En la conducta de no adherencia nos van a intervenir una serie de factores con diferentes niveles de interacción. Por ejemplo, el carácter episódico e intermitente del asma bronquial ya es en sí un obstáculo para la adherencia, porque claro, yo ahora estoy estupenda porque tengo que seguir con la medicación pues, de manera preventiva. Muchacho, que no te hará daño, que tienes asma bronquial, que es una cosa grave, que también puede ser por la relación médico-paciente, si no hay un modelo de comunicación correcto, por otros factores relacionados con el tratamiento, pues uso de varios medicamentos en diferentes momentos que les resulta complicado. Ostras, yo me he llegado a encontrar con esta compañera que os digo que tenía hasta 4 tipos de puff. No, a ver, en un día cuando tenía unas crisis de las más gordas, pues le metían de todo. Claro, esto no se mantiene todo el tiempo, pero claro, llega un momento en el que dice, mira, ya está bien, no quiero más. Y luego también el propio paciente, pues si es un menor de edad, si tiene un nivel educativo bajo, y bueno, si el menor de edad los padres no están pendientes, si tiene un nivel educativo bajo, si es una minoría, si es gente pues de pocos recursos que la seguridad social te financia una parte, pero a ver, no es que sea una medicación cara, pero hay que pagarla. Bueno, pues podemos encontrar con diferentes posibilidades que hacen que la adherencia al tratamiento no sea la correcta ni la deseada.
Nuestro trabajo en parte va a ser hacerles entender que esto es algo crónico. A ver si lo pillan. ¿Cuáles son las variables con mayor relación? Pues la edad de los pacientes. Los adolescentes y jóvenes adultos muestran tasas menores de adherencia. ¿Por qué? Bueno, pues es muy sencillo. Yo no sé si os acordáis, vosotros cuando erais adolescentes, la sensación de invulnerabilidad, de que a mí no me puede pasar nada, el sentido de muerte no existe todavía, no lo hemos introducido, no está introducido en nuestro sistema. Vivimos como un poco como que a nosotros no nos va a pasar, siempre les pasa a los demás las cosas, o pasan en la tele. Entonces, bueno, este desafío que tienen, esta actitud contestataria, este decir yo puedo, a mí no me va a pasar, pues bueno, pues eso a veces va a jugar en contra nuestra, mucho. Luego también el estigma, porque durante mucho tiempo a los críos, bueno, fijaos si no en las películas, ¿a qué niño es al que cascan? Al que está por ahí buscando como loco su inhalador y lo primero que hacen es pegarle la patada al inhalador, ¿o no? Entonces, pues todo esto. También tengo que deciros, en mi entorno tengo una personita joven que tiene asma y ello no le impide eh, realizar todo tipo de deportes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que si ve que es un día que está un poco más así, antes de hacer el deporte se chuta un Ventolin y se acabó. Pero es consciente de que como a veces le puede hacer falta, siempre lo lleva consigo. Luego tenemos las creencias sobre el tratamiento y sobre la enfermedad. Pues si la enfermedad la vemos como algo poco importante, o si el tratamiento lo vemos como una exageración en los casos de ¿cómo era? Hipoconcienciación, bueno, es igual, hipopercepción. Bueno, pues si yo no le doy importancia, pues tampoco voy a seguir el tratamiento como toca. Luego las creencias sobre la importancia de tomar la medicación como procedimiento de control. Hay personas que no entienden, que no quieren entender que ellos solos no pueden controlar la sintomatología de esta enfermedad. Entonces, pues bueno, a veces te dejan la medicación, pero dicen, yo puedo, hago relajación, hago no sé qué. Ya, pero cuando te dé una crisis vas a tener que acudir al Ventolin, yo lo siento, a las de rescate. La creencia que tenga la persona sobre la importancia de tomar la medicación como procedimiento de control, la forma de yo controlar la enfermedad es esta. La ansiedad, el pánico y la depresión, que también nos pueden afectar muchísimo, evidentemente, a la hora de la adherencia al tratamiento. Y en niños, pues destaca el conflicto y el estrés familiar o incluso las familias disfuncionales, pues que efectivamente no van a estar pendientes de que el niño se tome bien la medicación. Y a veces pedirle a un crío, pues yo que os diré, que debuta con el asma a los 4 o 5 años, le vas a pedir que se tome la medicación todas las noches en solito. A ver, este niño tiene que ser un fenómeno para hacerlo así. Para medir la adherencia con técnicas directas, vamos, por ejemplo, en primer lugar a determinar el nivel de fármaco en el metabolismo mediante un análisis de sangre o de orina. Con esto sabremos, nosotros sabemos qué niveles tienen que encontrarse en la sangre y con los niveles que encontremos, si corresponden, pues perfecto. Y si no, ya sabemos que de adherencia tururú. Podemos utilizar, ahora también existen los dispositivos electrónicos que te dicen de la dosis que se ponen, de la fecha en que se la ponen y de la hora de administración, son inhaladores, ¿vale? Y de si se ha administrado correctamente o no, pero claro, en este caso, este tipo de dispositivos son caros, ¿vale? Yo de momento no he visto ninguno. Así funciona. ¿Habéis visto vosotros alguno de estos dispositivos electrónicos? Si alguien ha visto uno, que me lo diga, que nos diga cómo son. Habitualmente también se usa el recuento de medicación, si tienen que tomar
Por ejemplo, pues mirando en cuántas has retirado, pues a ver si, que a veces puedes haber retirado la medicación y no tomártela, ¿vale? Podemos utilizar el juicio clínico, los autorregistros y los autoinformes del paciente si consideramos que los puede hacer de manera correcta. Para medir la adherencia al tratamiento con técnicas indirectas, como os decía, haremos un recuento de medicación, la prescrita versus la retirada en farmacia, recuento de pastillas, pesado de los dispositivos inhaladores. Luego podemos hacer los registros por parte del paciente, que son fáciles de aplicar, pero que requieren que el paciente actúe como un observador preciso, y ahí se puede producir reactividad. Es decir, que al paciente no le haga puñetera gracia. Autoinformes, que son más sencillos y los más usados, el test de Morisky, el Green-Levin, el test de adherencia a los inhaladores. Aquí nuestro trabajo nuestra labor con este tipo de pacientes pues será la de enseñar estrategias de afrontamiento, y en el contexto del asma las estrategias de afrontamiento presentan un carácter adaptativo, y las de evitación se relacionan con un menor ajuste y una menor adherencia, con más absentismo escolar, laboral, más visitas a urgencias, como os decía, más riesgo de la vida, peor calidad de vida. En cuanto a las conductas de salud en general, bueno, pues la falta de una forma física adecuada, consumo de tabaco, obesidad, hacen que las dolencias empeoren y que los tratamientos pierdan eficacia. Entonces vamos a tener que hacer una buena valoración sobre los hábitos de ejercicio físico, tabaquismo, control de sobrepeso, en la misma línea que cualquier otro paciente o grupo de población. Entonces, muchas veces no vamos a trabajar solo con la adherencia al tratamiento del asma bronquial, vamos a trabajar también con que el paciente instaure unos buenos hábitos alimentarios, unos buenos hábitos en cuanto al deporte, en cuanto al moverse. Vamos a trabajar con ellos que tengan unos horarios más o menos equilibrados de vigilia y sueño. Vamos a hacer, pues eso, una higiene diaria de vida y de estilo de vida. Nos vamos a trabajar muchos aspectos en estos casos. En cuanto a la evaluación de la comorbilidad psicológica, pues la ansiedad, por ejemplo, es el trastorno psicológico más relevante en pacientes, tanto en niños como en adultos con asma bronquial. Llega hasta el 70%, apareciendo con más frecuencia en la población general y con prevalencia media del 34%. Tenemos ataques de pánico, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, que este 70% que tiene ansiedad tendrán un 34% más de posibilidades que el resto de la población de sufrir este tipo de ataques, de trastornos. Esta comorbilidad interfiere en las conductas de automanejo, en el curso de la enfermedad, en la calidad de vida de los pacientes, porque supone una mayor dificultad a la hora de tomar decisiones sobre las conductas de cuidado. El hecho de que se nos concatenen un trastorno o dos o uno y medio con una persona que tiene asma bronquial nos va a dificultar mucho también la labor, ¿vale? La depresión tiene una prevalencia menor en pacientes asmáticos que la ansiedad, ¿vale? La influencia directa psicofisiológica que tiene la depresión suele hacer más efecto sobre la inmunología y autonomía de vías respiratorias. También tiene una influencia indirecta comportamental la depresión, que es que bajan los niveles de energía, que hay dificultad de tomar decisiones, que hay bajo interés por realizar actividades de la vida diaria, que la persona encuentra dificultades en la implicación activa en la ejecución de conductas de autocuidado, que se da desatención, baja percepción de síntomas, dificultades en la administración de medicamentos. ¿Por qué? Pues por la propia frustración que provoca la depresión.
La presencia comórbida de un trastorno ansioso depresivo, de ansiedad y depresión, se asocia al deterioro de la calidad de vida, presentando un deterioro mayor incluso que el producido por la propia enfermedad. Entonces, aconsejamos un cribado rutinario de ansiedad y de depresión en pacientes asmáticos, sobre todo en aquellos que presentan asmas graves o asmas mal controladas. Para su valoración podemos usar entrevista clínica, cuestionarios que no contienen ítems somáticos como el Hospital Anxiety and Depression Scale. Todo esto lo encontraréis en inglés y en muchos casos a veces está hasta en español traducido, ¿vale? Luego tenemos la reacción emocional pánico-miedo. Los pacientes con alta intensidad en estas reacciones suelen usar en mayor medida corticoides, fármacos de alivio y más visitas a urgencias, hospitalizaciones más frecuentes y de mayor duración. Como consecuencia de la elevada ansiedad durante las crisis, pueden hiperventilar, induciendo el broncoespasmo, que empeora la sintomatología y provoca que estas personas tengan que ser llevadas a urgencias e ingresadas de manera inmediata para que no se ahoguen, ¿vale? Y para que no vayamos a más. Continuando con esta reacción emocional de pánico-miedo, como rasgo más generalizado de la personalidad, se caracteriza por ansiedad, indefensión, dependencia de respuesta a una variedad de situaciones más allá de las relacionadas con la dificultad respiratoria. La reacción emocional pánico-miedo como dimensión de la personalidad se ha relacionado con peores resultados médicos, patrones clínicos de falta de adhesión al tratamiento, alternan periodos de abuso con periodos de reducción de las dosis prescritas, lo cual es malísimo en las dos opciones, y esto repercute en la frecuencia de las hospitalizaciones, evidentemente. Cuando valoramos la personalidad pánico-miedo, se desarrolla una escala específica que incluye el MMPI, conformando un cuestionario de 15 ítems con formato de respuesta dicotómica, sí o no, con dos respuestas, verdadero o falso normalmente. Pánico-miedo en percepción es una dimensión diferente a pánico-miedo síntoma, pero los dos correlacionan y su interacción nos va a determinar el patrón final de conducta que va a desarrollar el paciente frente a la enfermedad. Un bajo nivel de ambas permite motivar al paciente para llevar conductas de autocuidado eficaces y dar respuestas adecuadas y adaptadas. En cuanto a la evaluación del impacto del asma en la calidad de vida, bueno, pues la evaluación de esta calidad de vida en pacientes asmáticos nos permite recabar información sobre la información subjetiva del paciente respecto a su enfermedad, su tratamiento y ver cómo percibe el paciente su salud en aspectos físicos, sociales y emocionales. Las variables que se relacionan con el impacto del asma son sociodemográficas, es decir, de sexo y edad, relacionadas con el estilo de vida, pues obesidad, tabaquismo, y clínicas, en cuanto al nivel de función pulmonar. Variables de mayor relevancia, el grado de control del asma, la ansiedad y la depresión, que aquí van a jugar ansiedad y depresión en nuestra contra, y el grado de control del asma, dependiendo de si es alto o es bajo, pues lo mismo. Para la medición de la calidad de vida se utilizan dos tipos de cuestionarios. Unos son genéricos y otros son específicos. Los dos tipos presentan ventajas e inconvenientes y son muy útiles usados de forma complementaria para abarcar el mayor espectro posible de la valoración del paciente. Los cuestionarios genéricos están diseñados para ser usados en todas las condiciones de salud, permitiendo comparación entre pacientes con distintas enfermedades y con la población en general, ¿vale? Los más usados en asma bronquial es el 36 Item Short Form Healthy Survey y su versión abreviada de 12 ítems, y el EuroQOL 5D, y también el No-Single Health Profile. Esto está mal escrito, el Health. Bueno, lo que pasa es que pueden no recoger áreas afectadas específicamente por la enfermedad, porque recordad que son enfermedades en general, o presentar escasa sensibilidad ante pequeños cambios en un estado de salud. En cuanto a los cuestionarios específicos, hay un montón. El Asthma Quality of Life Questionnaire,
el March Asthma Quality of Life Questionnaire, el St. George Respiratory, el Living with Asthma Questionnaire, el Childhood Asthma Questionnaire, el Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire y About My Asthma. Este también es para críos. ¿Cuáles son las técnicas que nos van a ayudar a regular la función pulmonar? Pues el biofeedback, se utilizan técnicas directas e indirectas. Tanto para inducir a la relajación de músculos faciales, modificar parámetros de función pulmonar o actuando sobre otros parámetros fisiológicos, y todo este tipo de técnicas no han obtenido tampoco, que digamos, resultados definitivos, ¿vale? Técnicas de relajación son técnicas usadas como la relajación muscular progresiva, el entrenamiento autógeno, la meditación, la imaginación guiada. Se valoran sus efectos en un amplio rango de variables como la función pulmonar, en la frecuencia de administración de medicamentos de alivio, en las hospitalizaciones, en la ansiedad, en la depresión, incluso en la calidad de vida. Solo se observan efectos positivos de la relajación en función pulmonar y en medicación, ¿vale? Esto puede deberse a que la mayoría de estudios consideran a la población asmática como homogénea, que no es verdad, y por eso es muy necesario continuar con los estudios en esta línea, nos dicen los autores del libro. En cuanto a la intervención en la percepción de los encadenantes, bueno, la calidad de vida de los pacientes va a ir directamente ligada con la identificación de cuáles son los desencadenantes de los síntomas respiratorios y el cumplimiento de medidas de control ambiental. Para identificar estos desencadenantes alérgicos de forma congruente con los resultados médicos que les correspondan. También para la identificación de los desencadenantes no alérgicos, para dotar al paciente de los conocimientos necesarios. Entonces, el autorregistro permite detectar qué estímulos provocan exacerbación y eliminar creencias erróneas, además de identificar aquellos estímulos desencadenantes que antes no se habían detectado. Y todo esto nos va a ayudar a controlar la ansiedad que provocan estas exacerbaciones. Como intervención indirecta, pues podemos recurrir a registros diarios en los que se recogen los valores estimados y los reales de la función pulmonar. La medida objetiva de la función pulmonar actúa como feedback de la estimación subjetiva, permitiendo entrenar al paciente en discriminación de síntomas. Y como intervención indirecta se puede actuar sobre factores implicados en sesgos perceptivos, recabando información para eliminar expectativas y creencias erróneas que tenga el paciente y tratando también a la par la ansiedad y la depresión. En cuanto a intervenir para la adherencia al tratamiento, bueno, lo que vamos a hacer va a ser una intervención educativa para lograr el cumplimiento terapéutico. Además de, vamos a establecer una buena relación terapeuta-paciente, eso es esencial de primero. Acordar planes terapéuticos entre el médico y el paciente tiene que formar parte de las decisiones, aquellas que podamos dejarle tomar. Cumplimentar registros de toma de medicación por parte del paciente, acompañar de feedback y refuerzo por parte del personal sanitario. Si son programas de medicación complejos, establecer fases para que le resulte más fácil al paciente llegar a cada una de ellas. Formalizar algún tipo de contrato conductual, que esto lo vais a usar bastante. Usar aquellos apoyos sociales que tengan disponibles y diseñar claves para reducir el olvido en la toma de medicación. Hay que tener en cuenta que todos los aspectos anteriores, todos estos aspectos anteriores y adaptar los recursos que se tengan a cada caso concreto. Por ejemplo, en el caso de niños, todos estos aspectos tienen que hacerse extensivos a los padres, que al final son los que determinarán la adhesión al tratamiento, los grados de ansiedad, la comunicación familiar, los conflictos. Tendremos que trabajar con la familia en conjunto. En cuanto a la intervención con la comorbilidad psicológica, se suele utilizar terapia cognitivo-conductual. Vamos a hacer primero una identificación de claves afectivas y contextuales y los síntomas de asma para poder intervenir sobre situaciones de amenaza que presentan los pacientes con ansiedad o pánico. Se centrará en aquellas claves tanto de reforzamiento afectivo como de contexto, ¿vale? Vamos a identificarlas. Es un tipo de exposición interoceptiva, es decir, de para adentro. Ya que se usa en pacientes con trastorno de pánico también de manera efectiva.
Otras técnicas, pues la reestructuración cognitiva, la relajación muscular progresiva. En este campo los resultados no es que sean concluyentes, aunque sí que son buenos, y la verdad es que es una técnica que ayuda muchísimo. En cuanto a problemas de automanejo, ¿cuál será el objetivo? Que el paciente adquiera conocimientos sobre la enfermedad y el tratamiento, que sea adherente a las prescripciones farmacológicas, que tenga capacidad de reconocer los síntomas, que use correctamente los inhaladores, que identifique los desencadenantes y sepa evitarlos, que reconozca los síntomas y signos de empeoramiento y tome aquellas acciones que son más adecuadas. Los programas de automanejo combinan distintas estrategias en paquetes de intervención heterogéneos. Cada plan tiene que constar de dos partes básicas: tratamiento habitual para situaciones de estabilidad clínica y acciones a realizar en caso de deterioro del asma. Denford y Taylor en 2014 decían que debería incluirse en estos programas la implicación activa de los participantes y técnicas de manejo del estrés cuando los programas van dirigidos a pacientes con altos niveles de estrés o de ansiedad. En algunos programas se han adjuntado técnicas dirigidas a mejorar la adherencia al tratamiento médico y al uso de técnica correcta de inhalación y entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación. Y a pesar de que los pacientes son un grupo muy heterogéneo, sus edades, su estatus, la situación en que se ha aplicado, se ha observado que estos programas son eficaces para mejorar los conocimientos sobre la enfermedad, reducen los síntomas del asma, mejoran la función pulmonar, ayudan a disminuir el uso de servicios sanitarios y mejoran la adherencia a la medicación, reduciendo absentismos y aumentando el bienestar psicológico de los pacientes. Vale. Tenéis en la página 448 una serie de condiciones generales para implementar la intervención psicológica en el asma bronquial, pero realmente lo más importante ya está todo dicho, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta dos cosas. Primera, la semana que viene entramos ya en vacaciones, quiero decir, no habrá clase. Y no nos vemos hasta el día 22, no, 27, 28 debe ser. Ahora no recuerdo, no tengo ningún calendario por aquí. Vale, después de Semana Santa, ¿vale? Y empezar a estudiar. Esto sí ya se acaba, ¿eh? Eso. No, 29, sí, 29. El 29, exacto, gracias. Pues id dándole, que no queda nada para los exámenes. Venga, mucho ánimo, mucha fuerza. Disfrutad de las vacaciones y haced un poquito de todo, es de estudiar y de descansar, ¿vale? Venga, nos vemos pronto. Gracias por estar ahí.